Entonces comenzamos, ¿no? Para que yo sea rápido. A ver. Sí. Aquí nos habíamos quedado la otra vez. Ahora sí. Sí, en el costo promedio nos habíamos quedado. ¿Eh? Esto ya lo... Dice, Okay. mande, ya Ah, lo vimos, creo, ya lo estábamos viendo eso. ¿eh? Costo fijo promedio. Eso sí. Presentación gráfica. Creo que ahí no habíamos quedado en costo promedio, porque no habíamos visto la gráfica, creo. Está bien. Entonces, Sí, costo promedio. El costo promedio también denominado este unitario es el costo de producción por unidad de producto y se calcula dividiendo el total de los costos fijos y los costos variables por el número total de las unidades producidas, producción total. La reducción de los costos medios es una potente ventaja competitiva. Así, por ejemplo, hay costo unitario por square. Confeccionado, si la empresa produce 50 unidades por un día, habrá un costo unitario. Y si la empresa produce 100 prendas por un día, habrá un costo unitario. Matemáticas, costo medio, costo total, cantidad de, igual a cantidad. Sí, sí, aquí está diciendo que la fórmula para calcular el costo promedio es el costo total entre la cantidad producida, entre la producción y todo esto. Aquí se divide el costo promedio, ¿no? Sí, es lo que nos dicen. A ver, dice tipos de costos promedio. Costo fijo promedio, de las siglas, con el costo fijo total de la unidad de producción, costo fijo, a ver, Caja. Costo fijo promedio. Se calcula dividir el total de los gastos fijos por la cantidad producida. El costo fijo promedio se representa gráficamente mediante una curva decreciente por aproximación asintótica en el eje horizontal. Representación gráfica. Aquí podemos encontrar una gráfica que va como en escala, ¿no? Del nivel de producción, en cantidad de miles, costo por unidad. Eso es costo por unidad lo que va a costar para poder producir el producto. Ejemplo, el alquiler se paga al restaurante se divide entre la mayor cantidad de platos de comida según incremente la producción. El costo promedio por comida que se ha asignado por un alquiler fijo se reduce al incrementar la cantidad de platos vendidos. sí, aquí por eso la gráfica nos está diciendo, ¿no? Que es hacia abajo, ¿no? Sí, Se pone la sí, sí, cantidad. así va aumentando, ¿no? De que así como vaya vendiéndose o que vayan adquiriendo el servicio, va aumentando, ¿no? Sí, correcto. Va aumentando el número, lógicamente. Aquí en este caso, el número de clientes por platos de comida, ¿no? Sí. Sí, dice, costo variable promedio. El costo variable total de la unidad de producción, el costo variable promedio se calcula a dividir el costo variable total por la cantidad producida. El costo variable promedio se representa gráficamente en una curva de forma de U, la cual refleja la eficiencia de producción ascendente y luego descendente según los cambios del volumen. Representación gráfica, costo variable promedio. Un ejemplo, restaurante que arranca con pocos platos y algunos clientes pueden mejorar su eficiencia, disminuir el costo variable promedio por plato al aumentar el volumen. Si se expande demasiado, el costo variable promedio comienza a elevarse debido a que los empleados comienzan a molestarse entre sí cuando el lugar está abarrotado. Ok, pues más o menos se explica la gráfica que a veces como hay en restaurante, dado caso de que no hay mucha venta, pues es algo variable, y a veces hay mucha venta y a veces los empleados se quejan de que a veces los cargas de trabajo, ¿no? Y pues a veces perseveran el mismo sueldo y a veces pues también si es un costo variable, tanto va a ser su sueldo va a ser variable, depende, dependiendo de las comisiones de cada platillo, ¿no? Pues sí, eso sí, como dices, aquí las empresas deben de también ayudar al empleado, más que nada, como dices tú, cuando se llena el restaurante y inclusive que esté abarrotado, es decir, que no tengan espacio para estar recibiendo más gente y está, es una presión para el empleado, ¿no? Por lo tanto, aquí Sí, al empleado se le da una ayuda, ¿no? Pues claro, tú quizás te sí, ganas estoy ocupado. y te doy una
comisión, ¿no? Por este día que me apoyaste, ¿no? Porque yo sé que te pago tanto, pero te doy este día porque tuvimos más gente, ¿no? Te voy a apoyar. Sí, La que hace el trabajo, eso es lo que, por eso debe ser variable, ¿no? De acuerdo. Hay sí, unos sí, que sí ayudan, otros no, dependiendo, ¿no? sí, sí, De tipo de empresa y de tipo de dueño, ¿no? Sobre todo, ¿no? La política que tenga. sí, sí, sí. Depende pues cómo se constituya. Dice, total, costo total promedio. En el costo total por unidad de producción, costo total promedio, calcula y divide el costo total de la cantidad producida. También puede obtener sumando el costo fijo promedio y el costo variable promedio de cada nivel de producción. El costo total promedio se representa con una curva en forma de U, con una pronunciada parte decreciente y una ligera parte creciente. Eso debe que los patrones son costo fijo y variable. Representación gráfica. Ejemplo. El patrón costo total promedio es un restaurante, es una combinación del patrón de costos fijos promedio y el costo variable promedio. Cuando la producción aumenta, el costo total promedio se reduce, para luego incrementarse en el rendimiento decreciente. Pues sí, aquí nos está diciendo claramente cuando la producción aumenta, ¿no? El costo total promedio se reduce, ¿no? Sí, Y hay un rendimiento decreciente también. Aquí nos está diciendo, ¿no? Hay un sí, sí, rendimiento sí. decreciente porque como hay mucha gente en el restaurante, el rendimiento ya no es el mismo para atender a todos, es lo que nos está diciendo ahí la... No, no, a veces tenemos que alquilar un nuevo personal o a veces también depende del nivel de producción. Sí, Sí, porque la atención ya no es la misma, se reduce, a veces ya ni les hace porque como es tanta, por sí, eso sí, el sí, rendimiento ya decayó ahí, por lo mismo, porque no hay sí, suficiente personal para atender a tanta gente, lo sí, que es depende de la demanda del servicio, güey. correcto, por eso, Dice, costos a corto y largo plazo. Los costos de reproducción dependen directamente del tiempo requerido para hacer ajustes a las cantidades de factores reproductivos debido a que el empleo de factores pueden variar. Costo a corto plazo. El periodo del tiempo al cual el insumo aún más de gente producida no pueden cambiarse, están fijos independientemente del nivel de producción. El costo a corto plazo, la mayoría de las actividades comerciales requieren de un contrato de locación a acuerdo alquiler por varios meses o años. Muchas veces establecer un negocio también requiere de la instalación de accesorios, equipos, mobiliario durante la duración del contrato de locación. Negocio perdería mucho dinero si decide cambiar de ubicación. De este modo, el lugar será casi fijo por este periodo de tiempo. A corto plazo hay que tener los costos fijos, costos variables y los costos totales por un lado y por otro lado imaginar el costo promedio y el costo variable medio y el costo fijo medio. aquí nos está diciendo, por ejemplo, un ejemplo de costos a corto plazo. Por ejemplo, aquí la mayoría de las empresas o de los negocios que quieren rentar, por ejemplo, un local comercial o una bodega, siempre van a firmar un contrato, ¿no? De acuerdo Sí, al número de meses que quieran estar, ¿no? A veces lo firman por un año, a veces por 6 meses o 3 meses. Pero luego, un ejemplo, ya instalaron toda la maquinaria, todas las instalaciones y luego deciden cambiar la ubicación. Si un negocio hace eso, va a perder mucho dinero, como dice el ejemplo, ¿no? sí, ¿Eh? Porque ya tiene todo, ya se pagó la renta, además ya todo lo tiene en el local puesto y estarse cambiando como que sí, eso sí implica genera una pérdida, pues. una pérdida y un gasto más para la empresa. Sí, sí, sí. Volver a rentar, volver a instalar, volver a hacer todo, locación y todo el problema. Por eso de costos a corto plazo a veces no es muy recomendable, porque es decir que me cambio de un lugar a otro y no me conviene estarme cambiando más en un local, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, costos a largo plazo, los de un periodo de tiempo suficiente extenso de que todos los factores producidos se ajusten de realidad de esta manera, todos los cambios de los insumos son variables pudiéndose cambiar exclusivamente a través de ellos hasta obtener la combinación de insumos suficiente para la producción.
El costo a largo plazo. El costo a largo plazo es una empresa que puede variar la cantidad de trabajo que emplea, pero la cantidad de capital es fija, es decir, la empresa tiene costos variables de trabajo y costos fijos de capital. Aquí en el largo plazo la empresa puede variar tanto la cantidad de trabajo como la cantidad de capital. Por lo tanto, todos los costos de la empresa son variables. Los costos de largo plazo dependen de la La representación función de gráfica. producción, de la función de la producción, acuérdate. Sí, sí, Eso va a ser muy importante la producción, ¿no? Entre sea mayor la producción, mayor número de trabajadores se tienen que contratar, sí, ¿no? sí, sí. Porque el rendimiento disminuye, ¿no? Para la empresa. Sí, mayor producción y mejor ganancia, pues, porque no voy a estar produciendo si no tengo ganancia. Entre mayor producción, mejor ganancia. Entre mayores ventas, mejor ganancia, sí, dependiendo del... Ok. Entonces nos quedamos aquí porque son 9:22 para que tú hagas examen. No sé si vas a hacer. Sí, está bien, profe. Hasta luego. Está bien. Claro que estés bien.